Buenos días o noches. El día de hoy yo voy a hacer una pequeña presentación sobre las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, expresidentes de México. Primero quiero comenzar explicando que, pues, esta presentación es importante porque estos dos periodos de la presidencia fueron fundamentales en la historia del México actual y pues considero que es importante explorar los logros y los retos de los programas más importantes que se hicieron durante cada sexenio. Bueno, vamos a comenzar con la administración de Vicente Fox Quesada. Del 2000 al 2006 estuvo fungiendo como presidente de la República Mexicana. Vicente Fox marcó pues el inicio de la alternancia política en México tras 71 años en hegemonía del PRI. Su elección generó expectativas de cambio en temas como la democratización y en el combate de la corrupción y la mejora de la economía. Sus... Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, sus logros principales fueron la democracia y la alternancia, como anteriormente lo había dicho, que se consolidó un ambiente de transición democrática, fortaleciendo instituciones como el IFE. Fue el primer presidente en gobernar con un Congreso dividido, lo que reflejó como mayor pluralidad de voces y una mayor validez de la democracia. Estabilidad económica. Bueno, bajo su gestión México alcanzó una inflación de 3.3 en promedio anual, uno de los niveles más bajos en décadas. También estabilizó en México el peso mexicano frente al dólar y aumentó las reservas internacionales del Banco de México. En programas sociales, y ayudó mucho en las oportunidades, se transformó en el principal programa de combate a la pobreza, ¿no? El beneficio a millones de familias a través de transferencias monetarias condicionadas, enfocadas en la educación y la salud. Ahora vamos a explicar algunos retos y limitaciones. Bueno, uno de los retos fue las reformas estructurales, ¿no? Intentó implementar reformas fiscales y energéticas, pero enfrentó una oposición legislativa que lo bloqueó. Su política consolidó una dificultad en la construcción de consensos con otros partidos. Y en materia de seguridad, aunque el problema de la seguridad siguió creciendo durante su mandato, su estrategia fue considerada insuficiente para contener el avance del narcotráfico. Entonces, voy a explicar una pequeña conclusión de la administración de Vicente Fox Quesada. Dejó un legado importante en la consolidación de la democracia mexicana, pero sus logros fueron, pues, lamentablemente limitados por la falta de reformas estructurales profundas y el inicio de la crisis de la inseguridad. Ahora vamos a cambiar de diapositiva. Esto ya lo había. Vamos a pasar a la administración de Felipe Calderón Hinojosa. De 2006 al 2012 fungió como presidente en un contexto político en donde asumió la presidencia tras una de las elecciones más controvertidas de la materia de México, con una ventaja muy mínima, de hecho, sobre Andrés Manuel López Obrador. Esto generó un ambiente polarizado desde el inicio de su gestión. Logros principales: está la lucha contra el narcotráfico. Declaró una guerra frontal contra los cárteles de la droga, desplegando fuerzas armadas en varias
regiones del país. Aunque logró debilitar a varios cárteles, esta estrategia incrementó los niveles de violencia, dejando un salto en más de 60.000 muertos durante su mandato. Reformas estructurales, bueno, reforma del sistema de pensiones. Introdujo cambios para hacer sostenible el sistema de pensiones de los trabajadores públicos. Ley de energías renovables. Este impulsó el desarrollo de energías limpias y renovables, un paso importante para la sostenibilidad del país. Y en políticas sociales amplió el seguro popular y extendió la cobertura de salud a sectores marginados. También fortaleció el programa 70 y más, beneficiando a adultos mayores en situación de pobreza. En materia de infraestructura, durante su gobierno México invirtió significativamente en infraestructura relacionada con la carretera, el aeropuerto y la energética, con el objetivo de fortalecer la competitividad del país. Ahora vamos con sus retos y sus limitaciones. Bueno, eh, primeramente está la crisis económica mundial, que fue la recesión global de 2008, la primera crisis mundial del siglo XXI, que afectó severamente la economía mexicana, reduciendo las tasas de crecimiento económico y aumentando el desempleo. Calderón también implementó medidas contracíclicas para mitigar el impacto, como la inversión de infraestructura y apoyos al sector financiero. Ahora vamos con la violencia inseguridad. La estrategia de militarización fragmentó a los cárteles, pero también generó violencias en muchas regiones del país. La percepción pública sobre los resultados de la guerra contra el narcotráfico fue mixta, con críticas sobre la falta del enfoque integral. No, voy a hacer una pequeña conclusión de la administración de Calderón. Lideró un periodo marcado por grandes desafíos. Primeramente la crisis del 2008, ¿no? Una crisis a nivel mundial que vino a México e impactó y generó no solo problemas de desempleo, sino que en general aumentó ciertamente los índices de pobreza en el país, y el desempleo ciertamente fue también uno de los problemas más caóticos en general en ese sexenio de Calderón. Y no hay que olvidarnos tampoco de que especialmente en seguridad y pues no logró avances en reformas y políticas sociales. Su enfoque en combate al crimen organizado dejó al país con un problema de violencia y fragmentación que hasta el día de hoy ha persistido. Haciendo una pequeña comparativa entre ambas administraciones, tenemos que en materia de democracia, Vicente Fox consolidó la alternancia y Felipe Calderón polarizó tras una elección muy controversial. En cuestión de economía, Vicente Fox obtuvo una estabilidad macroeconómica y Felipe Calderón enfrentó la crisis global del 2008-2009. En materia de seguridad, Vicente Fox inició el crecimiento de los cárteles y Felipe Calderón aumentó la militarización y el aumento de la violencia. Y en políticas sociales tenemos que Vicente Fox tuvo un enfoque tal vez más en combatir la pobreza, y Felipe Calderón tuvo un enfoque en la ampliación de cobertura de salud y pensiones a nivel nacional. Bueno, vamos a pasar con esta pequeña conclusión. Bueno, las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón marcaron una etapa crucial en la historia moderna de México. Mientras Fox fortaleció la democracia y estuvo más enfocado tal vez en el combate de la pobreza, porque él veía como tal vez como eje central o una pequeña raíz de la seguridad, o mejor dicho, de la violencia, la veía en la pobreza. Él se centró en ciertos programas de índole social para justamente obtener una economía más estable, ¿no? Y intentó fortalecer la democracia y la estabilidad económica, como anteriormente lo había explicado. Calderón enfrentó con decisión el problema del narcotráfico y la crisis económico global, aunque con costos sociales demasiado elevados. Ambos
gobiernos dejaron pendientes muy significativos, especialmente en seguridad y reformas estructurales, como anteriormente lo había dicho de Calderón. Y pues hasta el día de hoy este tipo de cuestiones siguen afectando el país en la actualidad. Creo que por eso era importante que tocáramos este tema y creo que por eso era importante que expusiera sobre el mismo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.